Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, ese que nos atrapa con sus historias y por supuesto con sus protagonistas. Y es que hoy, la bomba que vamos a destapar viene directamente de las páginas de las revistas, y tiene nombres que seguro les suenan muchísimo. Hablamos de Kerem y Hande, dos figuras que, cuando se cruzan, es imposible que pasen desapercibidos. Si son fans de las series turcas, de los romances que nos hacen suspirar, o simplemente les gusta estar al tanto de los últimos chismes del mundo del entretenimiento, han llegado al lugar correcto. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se está diciendo sobre Kerem y Hande, una confesión que promete ser explosiva y unos ojos que, según las fuentes, se pierden en la mirada de Hande. No se queden fuera de esta conversación. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y se aseguran de estar al día con todo lo que compartimos. Vamos a empezar por el principio, ¿verdad? El título lo dice todo. Kerem confiesa, sus ojos se pierden en la mirada de Hande, bomba en revistas. Esto nos da una pista clara de lo que vamos a tratar. Se trata de una posible relación, de un coqueteo o quizás, de algo más profundo que está saliendo a la luz pública. Las revistas, esa fuente inagotable de noticias del corazón, están hablando. Y cuando las revistas hablan de Kerem y Hande, créanme, el murmullo se convierte en un grito. Empecemos por Kerem. Muchos lo conocen por sus papeles carismáticos, por esa chispa que tiene en pantalla. Se le ha asociado con diferentes proyectos y por supuesto con diferentes compañeras de reparto. Pero parece que ahora hay una conexión especial, un interés que va más allá de la amistad o la camaradería profesional. La confesión de la que hablamos podría ser un detalle crucial. ¿Qué ha dicho Kerem exactamente? ¿Ha sido una declaración directa o algo más sutil, algo que las revistas han interpretado? Las especulaciones están a la orden del día, y es precisamente eso lo que hace tan jugoso este tema. Ahora, ¿quién es Hande? Ella también es una figura muy popular, conocida por su belleza, su talento y, como no, por su vida personal que siempre está bajo el escrutinio público. Cuando se menciona a Hande, automáticamente pensamos en proyectos exitosos, en una carrera meteórica y en un magnetismo que la hace destacar. Y ahora, la idea de que Kerem se pierda en su mirada, añade una capa de romanticismo y misterio a la ecuación. ¿Cómo es esa mirada? ¿Qué la hace tan especial para Kerem? Las revistas a menudo usan estas frases para captar la atención, pero a veces, detrás de esas expresiones, hay una verdad palpable. La bomba en revistas es el punto clave. Esto significa que la noticia no es un rumor de pasillo, sino algo que se ha publicado, que se ha hecho oficial de alguna manera, o al menos, se ha presentado como un hecho con cierta credibilidad. Las revistas de entretenimiento turcas tienen una gran influencia y llegan a millones de personas. Por lo tanto, lo que publican sobre figuras tan reconocidas como Kerem y Hande tiene un peso considerable. Analicemos qué podría significar esta confesión. Si Kerem ha confesado, ¿ante quién? ¿En una entrevista exclusiva? ¿En sus redes sociales? ¿O quizás ha sido algo que se ha filtrado y las revistas lo han recogido como una confesión? Las posibilidades son muchas. Una confesión puede ir desde un simple reconocimiento de admiración hasta una declaración de sentimientos más profundos. Si Kerem dice que sus ojos se pierden en la mirada de Hande, está admitiendo una atracción, una fascinación. Esto es algo muy personal, y que salga a la luz pública sugiere que o bien Kerem quería que se supiera, o bien la situación ha escalado hasta un punto en que era inevitable. Los medios de comunicación turcos son muy hábiles para captar estos momentos. A menudo se centran en las interacciones entre actores, en sus miradas cómplices en eventos públicos, en los comentarios que se dejan en redes sociales. Si hay una química evidente entre Kerem y Hande, y ahora esto se suma a una supuesta confesión, la narrativa se construye sola. Podríamos estar hablando de una nueva pareja en ciernes, o de un romance que ya existe y que ahora se confirma de una manera u otra. En el mundo del espectáculo, estas noticias son oro. Generan expectación, conversación y mantienen a los fans enganchados. Pensemos en el impacto que esto podría tener.
Si Kerem y Hande son figuras populares por separado, su unión, ya sea profesional o personal, genera aún más interés. Los fans se dividen entre quienes apoyan la pareja, quienes especulan sobre cómo será su relación, y quienes, por supuesto, esperan la próxima entrega de Rumores. La frase "sus ojos se pierden en la mirada de Hande" es particularmente evocadora. Sugiere un momento de conexión profunda, de admiración, de quizás un flechazo o un amor que está floreciendo. Es un lenguaje poético, pero en el contexto de las noticias del corazón, a menudo es una señal clara de que algo está pasando. Las revistas, al publicar esto, no solo dan una noticia, sino que crean una historia. Una historia que alimentará debates, análisis y, sin duda, más especulaciones. Es probable que veamos fotos de ellos juntos, analizando cada gesto, cada sonrisa, cada posible indicio de romance. ¿Podría ser todo una estrategia de marketing? Es una posibilidad que nunca se puede descartar por completo en el mundo del entretenimiento. A veces las relaciones, o la ilusión de ellas, se utilizan para promocionar proyectos o para mantener a las figuras públicas en el ojo del huracán mediático. Sin embargo, la naturaleza de una confesión, y el detalle de perderse en la mirada, sugieren algo más genuino. Otro aspecto a considerar es el momento de esta revelación. ¿Está relacionada con algún proyecto que estén haciendo juntos? ¿Han trabajado juntos recientemente y esta conexión ha surgido durante la filmación? ¿O es algo completamente independiente de su trabajo? El contexto es importante para entender la magnitud de la noticia. En el caso de Kerem y Hande, ambos son actores muy queridos y con una base de fans considerable. Cualquier noticia que los involucre genera un revuelo instantáneo. La prensa turca es muy activa y si ha habido una bomba en revistas, significa que hay material detrás, ya sean declaraciones, testimonios de testigos, o incluso fotos comprometedores. La confesión de Kerem, por lo tanto, se convierte en el anzuelo principal. ¿Qué ha confesado? ¿Que admira a Hande? ¿Que siente algo por ella? ¿Que están saliendo? La forma en que se ha fraseado sugiere una confesión de sentimientos. La frase "sus ojos se pierden en la mirada de Hande" no es algo que se dice a la ligera. Implica una fuerte atracción visual y emocional. Y la frase "bomba en revistas" eleva la apuesta. No es un rumor menor, sino una noticia que ha sido anunciada con cierta contundencia por los medios. Esto significa que hay un interés público significativo en la relación entre Kerem y Hande, y las revistas están capitalizando ese interés. Para nuestros espectadores, especialmente aquellos que siguen de cerca la vida de estas estrellas, esta noticia es emocionante. Abre un abanico de posibilidades y nos invita a imaginar cómo sería esta pareja. ¿Se complementarían bien? ¿Serían felices? Son preguntas que los fans se hacen constantemente. Además, este tipo de noticias a menudo nos dan una visión más humana de los famosos. Detrás de los personajes que interpretan hay personas con sentimientos, con atracciones, con vidas personales. Una confesión de este tipo nos acerca a esa realidad. Es importante recordar que aunque las revistas informan, a veces la información puede ser exagerada o interpretada de forma sensacionalista. Sin embargo, cuando hay una confesión directa o un patrón de comportamiento que apunta a una relación, hay una alta probabilidad de que haya algo de verdad en todo ello. En resumen, lo que tenemos aquí es una noticia jugosa del mundo del espectáculo turco. Kerem, una figura popular, parece haber hecho una confesión sobre Hande, otra estrella reconocida. La confesión se centra en la profunda atracción que siente Kerem por la mirada de Hande, y esta noticia ha sido publicada como una bomba por las revistas. Esto apunta a un posible romance o a un interés romántico que está saliendo a la luz. El impacto de esta noticia se mide por la popularidad de ambos actores y el interés del público en sus vidas personales. Las revistas, al darle tanta importancia, subrayan la relevancia de esta bomba. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué sucede a continuación? ¿Harán Kerem y Hande alguna declaración oficial? ¿Serán vistos juntos con más frecuencia? ¿Se confirmará oficialmente su relación? El mundo del espectáculo es impredecible, pero sin duda, esta noticia mantendrá a todos expectantes. Este tipo de titulares nos recuerdan la magia del cine y la televisión turcas, que no solo nos ofrecen historias fascinantes en pantalla, sino que también generan un universo de conversaciones y especulaciones fuera de ella. La vida de sus estrellas es, en muchos sentidos, una extensión de la narrativa que seguimos.
Y esa frase y sus ojos se pierden en la mirada de Ande, es un detalle que no se olvida fácilmente. Es una imagen poderosa de atracción y conexión. Antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis de hoy. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que la información les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de la conversación. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta supuesta confesión de Kerem? ¿Creen que hay algo entre Kerem y Ande? ¿Han seguido sus carreras por separado? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.